Hoy nos adentramos en un mundo de sombras, de lealtades inquebrantables y traiciones letales. La Cosa Nostra. Exacto, la Cosa Nostra. Ajá. Y nuestra guía en este viaje será la película de 1972, Los secretos de la Cosa Nostra. Basada en la vida de Joseph Valachi. Oh sí, basada en la vida de Joseph Valachi, el primer gran soplón de la mafia. Nada menos. Y nuestra fuente, la página de Wikipedia sobre esta película, nos ayudará a desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Lo que hace fascinante esta historia es que Valachi rompe la omertá, La omertá. el código de silencio que rige la Cosa Nostra arriesgando su vida para revelar sus secretos más oscuros que lo llevó a traicionar a la familia. Y esa es la pregunta que nos lleva al corazón del misterio. La película nos muestra su ascenso desde un simple matón en las calles de Nueva York hasta convertirse en un hombre de confianza de figuras como Salvatore Maranzano y Vito Genovese. Precisamente ese ascenso nos permite vislumbrar los rituales y la estructura jerárquica que dan forma a la Cosa Nostra. La película, aunque filmada en Italia y en parte doblada al inglés, intenta recrear esa atmósfera opresiva, ese mundo donde un paso en falso puede significar la muerte. Y hablando de recreación, me ha llamado la atención un detalle curioso. La película tiene algunos errores de continuidad. Imaginen coches modernos en escenas ambientadas en la década de 1930. Incluso se puede ver el World Trade Center asomando en una escena que supuestamente ocurre mucho antes de su construcción. Esos pequeños deslices nos recuerdan que la película, aunque basada en hechos reales, también se toma licencias creativas. Claro. Es un juego de luces y sombras donde la realidad se mezcla con la ficción. Como, por ejemplo, la escena de la castración, un acto brutal que no aparece en el libro de Peter Maes, en el cual se basa la película. ¿Por qué añadir este elemento? Simplemente para aumentar el dramatismo. Esa es la cuestión, ¿verdad? Nos obliga a preguntarnos hasta qué punto podemos confiar en la veracidad de la historia que vemos en pantalla. ¿Es una representación fiel de la Cosa Nostra o una visión distorsionada por las exigencias del cine? Y aquí es donde la figura de Valachi se vuelve aún más intrigante. No solo nos revela los secretos de la organización, Ajá. sino que también nos obliga a confrontar la complejidad de la lealtad y la traición, que lleva a un hombre a romper un juramento de silencio, un juramento que implica la muerte si se rompe. Si analizamos más profundamente las motivaciones de Valachi, podemos encontrar pistas en su relación con Vito Genovese. Interpretado magistralmente por Lino Ventura en la película. Exacto. Genovese, la personificación del poder y la crueldad de la Cosa Nostra, su mirada, su presencia. Todo en él emana una amenaza constante incluso desde la prisión. La película lo retrata como el antagonista principal, ¿verdad? Exacto. Y esa rivalidad con Valachi es el hilo conductor que nos mantiene en vilo durante toda la película. La lucha por el poder, la ambición desmedida, la traición como moneda de cambio. Un mundo donde la supervivencia depende de la astucia y la capacidad de anticiparse a los movimientos del enemigo, fue la sed de venganza de Genovese lo que empujó a Valachi a buscar la protección del gobierno. Es una posibilidad y al hacerlo Valachi no solo se convierte en un traidor a los ojos de la Cosa Nostra, sino también en una figura fascinante para el público. Nos abre las puertas a un mundo prohibido, un mundo que siempre ha estado envuelto en un halo de misterio y peligro. Y al mismo tiempo su traición nos plantea un dilema moral. ¿Es justificable traicionar a la familia para salvar la propia vida? ¿Puede un criminal redimirse colaborando con la justicia? Preguntas complejas sin respuestas fáciles. Lo que sí podemos afirmar es que Los secretos de la Cosa Nostra nos invita a reflexionar sobre las zonas grises de la moralidad, sobre las decisiones difíciles que a veces debemos tomar para sobrevivir. Y ahora adentrémonos aún más en este laberinto de secretos, desvelemos juntos las historias que se esconden tras la máscara de la Cosa Nostra. Prepárense para descubrir la verdad que se esconde tras la leyenda, la verdad que Joseph Valachi a un alto precio se atrevió a revelar. Lo interesante de Los secretos de la Cosa Nostra es cómo nos sumerge en el funcionamiento interno de la organización. Sí. A través de los ojos de Valachi descubrimos los rituales de iniciación, ese pacto de sangre que sella el destino de los nuevos miembros. Es como asomarse a un abismo, ¿no? Un mundo donde la lealtad se jura con sangre y la traición se paga con la muerte. Exactamente, la película nos muestra cómo la ambición y la lucha por el poder corroen el alma humana, llevando a hombres aparentemente comunes a cometer actos terribles en nombre de la familia. Y en medio de esa espiral de violencia, destaca la figura de Vito Genovese. Un personaje que Lino Ventura interpreta con una frialdad que te deja sin aliento. ¿Dirías que la película lo presenta como la encarnación del mal dentro de la Cosa Nostra? Sin duda, Genovese es un personaje clave en la película. Su sola presencia irradia una sensación de amenaza constante. Pero es importante recordar que en el mundo de la Cosa Nostra, todos los personajes se mueven en una escala de grises. Las alianzas son frágiles
Y la línea entre amigo y enemigo se difumina con facilidad. Y es como un juego de ajedrez macabro donde cada movimiento puede ser el último. Fue esa la razón por la que Valachi decidió romper la omertá. Se sintió acorralado sin salida posible dentro de ese juego. Es una teoría plausible. La película nos muestra a un Valachi atrapado en una red de traiciones y venganzas, donde su propia vida pendía de un hilo. Quizá romper el silencio a pesar de las consecuencias fue su única opción para sobrevivir. Y al hacerlo no solo se convirtió en un objetivo para la Cosa Nostra, sino también en una figura controvertida para el público. Algunos lo vieron como un héroe, otros como un traidor. ¿Cómo podemos juzgar a alguien que ha vivido en un mundo tan oscuro y peligroso? Esa es la pregunta que nos deja la película, ¿no? ¿Es posible comprender las acciones de Valachi sin haber caminado en sus zapatos? ¿Podemos realmente juzgarlo desde la comodidad de nuestras vidas? Y más allá del dilema moral que plantea la traición de Valachi, la película también nos ofrece una visión fascinante de la sociedad estadounidense de la época. Sí. La Cosa Nostra, infiltrándose en sindicatos, negocios, incluso en la política, un poder en la sombra que parecía intocable. Así es, Los secretos de la Cosa Nostra nos muestra cómo el miedo al poder de la mafia silenciaba a aquellos que podrían denunciar sus crímenes. La omertá, ese código de silencio, se convertía en un arma invisible más poderosa que cualquier pistola. Es como si la película nos estuviera diciendo que la Cosa Nostra no solo se alimentaba de la violencia, sino también del silencio cómplice de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Y en ese contexto, la decisión de Valachi de romper el silencio adquiere una dimensión aún más heroica. Arriesgó su vida para exponer la verdad, para mostrar al mundo el rostro oculto de la Cosa Nostra. Pero fue suficiente su sacrificio para cambiar las cosas. Logró su testimonio debilitar el poder de la mafia. Esa es una pregunta compleja. La película termina con la muerte de Valachi. Yeah. Pero su legado perdura. Sus revelaciones contribuyeron a que el público comprendiera la magnitud del problema, a que las autoridades tomaran medidas más contundentes contra el crimen organizado. Es decir, que la historia de Valachi, a pesar de su final trágico, puede considerarse un punto de inflexión en la lucha contra la Cosa Nostra. Sin duda, Los secretos de la Cosa Nostra nos deja un mensaje de esperanza incluso a los lugares más oscuros. Siempre hay alguien dispuesto a encender una luz, a luchar por la verdad. Y ahora, mientras nos preparamos para la última parte de nuestro viaje, te invito a reflexionar sobre esto. ¿Ha cambiado realmente la Cosa Nostra desde la época de Valachi? ¿O sigue operando en las sombras, tejiendo sus redes de poder en silencio? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Joseph Valachi, el hombre que se atrevió a desafiar a la Cosa Nostra, sigue siendo relevante hoy en día. Su historia nos recuerda que la lucha por la justicia es un camino largo y peligroso, pero también que el silencio nunca es la solución. Y mientras reflexionamos sobre el legado de Valachi, me pregunto si Los secretos de la Cosa Nostra no será más que la punta del iceberg. ¿Cuántos secretos permanecen ocultos e enterrados bajo el peso de la omertá? Es una pregunta inquietante. Sin duda, la película nos ofrece una visión de la Cosa Nostra, pero es solo una pieza del rompecabezas. El mundo del crimen organizado es vasto y complejo, y sus tentáculos se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Hablando de complejidad, me ha impactado la forma en que la película retrata la influencia de la Cosa Nostra en la sociedad estadounidense, no solo a través de la violencia, sino también a través de la corrupción, infiltrándose en las instituciones, manipulando los hilos del poder desde las sombras. Exacto, la película nos muestra cómo la mafia se convertía en un cáncer que corroía el tejido social, extendiendo su influencia en todos los ámbitos de la vida, y lo más preocupante es que lo hacía con la complicidad de aquellos que por miedo, por interés, preferían mirar hacia otro lado. Es como si la película nos estuviera lanzando un desafío, ¿no? Un llamado a la reflexión sobre nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. ¿Hasta qué punto somos conscientes del poder que tienen las organizaciones criminales? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para combatirlas? Esa es la pregunta clave. La lucha contra la magia no es solo tarea de las fuerzas del orden, sino de toda la sociedad. Requiere valentía para denunciar las injusticias, para romper el silencio que protege a los criminales. Y también requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Dejar de romantizar la figura del mafioso, de ver la Cosa Nostra como un mal necesario. Los secretos de la Cosa Nostra nos recuerda que detrás de esa fachada de poder y glamour se esconde una realidad brutal y despiadada. Así es, la película nos muestra las consecuencias de la violencia, el dolor que deja a su paso, y nos obliga a preguntarnos, ¿vale la pena el precio que pagamos por la indiferencia? Es una reflexión que va más allá de la Cosa Nostra, ¿verdad? Muy bien. Nos invita a cuestionar cualquier forma de poder que se base en la violencia y la intimidación. Precisamente la película nos deja un mensaje universal. La lucha por la justicia es una tarea constante, un compromiso que debemos renovar cada día. Y la historia de Joseph Valachi, a pesar de su final trágico,
Nos recuerda que siempre hay esperanza, que incluso en los momentos más oscuros la verdad puede salir a la luz. Y que en esa reflexión damos por concluida nuestra inversión en el mundo de los secretos de la Cosa Nostra. Esperamos que este viaje les haya inspirado a seguir cuestionando, a buscar la verdad detrás de las apariencias, a alzar la voz contra la injusticia. Recuerden que el conocimiento es poder y que el silencio solo beneficia a aquellos que se esconden en las sombras. Gracias por acompañarnos en esa fascinante aventura.